Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, en esta jornada, este día sábado 5 de mayo del 2023. Y bueno, y por supuesto aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, muchas informaciones, lo que tiene que ver estos 110 años de la institución. Y como siempre, recuerden, esto es muy importante, recuerden que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante el Asturiano TIN 60. Esto en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también todos los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga, allí en Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Esto es una actividad, amigos, para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, quienes son asturianos no socios y también sus descendientes. Así que muy amplio, obviamente, para que se acerquen en este caso. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Así que si quieren participar de este Asturiano TIN 60, háganlo de esta manera. En esta actividad pueden escribir un correo electrónico. Así que le dicen a su hijo, a hija, a su nieto, a su sobrino, mismo ustedes también lo pueden hacer. asturianotin60 en números @gmail.com. Reitero, recuerden, TIN es T-I-M, aclarado, Asturiano TIN60 en números @gmail.com o por WhatsApp al este teléfono 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman aquí al programa que con todo gusto le damos mayor información. Bueno, les cuento que esta noche, una noche muy particular, en la sala de Alejandro Casona, justamente del Centro Asturiano, porque se va a presentar la ópera Carmen. Una muy buena propuesta musical para no perdérsela, realmente, con una dirección musical de Facundo Sacco, con una orquesta que son jóvenes talentos de Buenos Aires también, obviamente pianistas, escenografía, vestuario, producción, todo preparado, producción es Celebrarte Música, así que bueno, todo está preparado para que esta noche aquel que pueda concurrir, acérquense a la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la sede social, en la calle Solís 475, y disfrutar de buena música, buena cultura musical, como es esta ópera Carmen, realmente para destacarlo sin lugar a dudas. Bueno, les voy comentando. Próximo sábado 13 de mayo, tres importantes eventos, en el Centro Asturiano. Por un lado, a las 14 horas, 2 de la tarde, arranca el tradicional té canasta en el Campo Covadonga, allí en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden, té canasta, hora 14, para damas y también para caballeros, para todos. Lo importante es participar. Eso sí. Bueno, además, ese mismo día comienza allí en el Campo Covadonga la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías, también para que lo tengan en cuenta. Y luego, por la noche, en la sede social de la calle Solís 475, a las 8 de la noche, se van a presentar Nati Bravo y Hot Picking Brothers, con un espectacular show de música country. Así que aquellos que les gusta ese estilo musical, la música country, pueden disfrutarlo también el próximo 13 de mayo a las 8 de la noche, allí en la sala Alejandro Casona, de este espectáculo, gran show de música country con Nati Bravo y Hot Picking Brothers. Recuerden, 20 horas, siempre hay que ir un rato antes para adquirir los tickets, las entradas por boletería del Centro Asturiano. Así que lo pueden disfrutar, si no, llaman en la semana, claro que sí, y le dan más información. Y recuerden también, sábado 20 de mayo, a la hora 20,
una excelente propuesta. ¿Saben qué? Ya tiene que ver con la música tan particular del Japón, porque va a estar actuando Nikiokan Wadaiko, con Japan Trio Experiment. Reitero, Nikiokan Wadaiko con el Japan Trio Experiment, una propuesta de música milenaria, sin lugar a dudas, una cultura milenaria como la es la de Japón. Así que lo pueden participar. Miren ustedes, música de Japón allí en el centro asturiano. Japón y España presentes como siempre en todas las colectividades aquí en la República Argentina. ¿Dónde va a ser esto? Muy fácil, también en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano, aquí en la calle Solís 475. Y también ese mismo día, sábado 20 de mayo, pero a las 21, en Vicente López, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081, va a estar el tercer tiempo. El tercer tiempo que tiene que ver justamente con la propuesta deportiva y que nos acompaña la institución como siempre. O sea, todas las actividades que lleva adelante el Centro Asturiano, todas las disciplinas, también la pueden disfrutar porque también tiene su página web, el Centro Asturiano de Buenos Aires, tiene las redes sociales para meterse y poder, como quien dice, hurguetear, mirar un poco, ya sea el Facebook, el Instagram también, así que, bueno, la página web, todo lo tienen allí. Bueno amigos, les cuento también información que estamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo. Ustedes saben que esta es la semana de las letras asturianas, la semana de las letras asturianes y que se celebra desde el año 1980, para que tengan en cuenta ustedes, siempre coincidiendo con lo que es la primera semana del mes de mayo. Y obviamente este año conmemorando justamente al poeta José Volado. Así que obviamente una propuesta muy importante, lo que es la semana de las letras asturianas, teniendo en cuenta justamente que el presidente de Asturias, desde el Principado, el presidente Adrián Barbón, asistió en Oviedo justamente a lo que es el acto institucional del Día de las Letras Asturianas. Así que bueno, muy particular obviamente esta propuesta que todos los años se lleva adelante y manteniendo esa tradición y ese culto tan particular y tan especial de lo que tiene que ver las letras asturianas. Esto obviamente, saben ustedes que hay una junta, que es la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, que siempre, bueno, obviamente se organizan también, charlan sobre distintos temas y bueno, en este caso la Academia de la Lengua Asturiana también lleva adelante una propuesta muy particular en esta primera semana de mayo, también para que lo tengan todos ustedes en cuenta. Hablando de Asturias, rapidito les voy comentando también que Asturias en el día de mañana están llevando adelante lo que tiene que ver una etapa muy importante de la vuelta. ¿Qué es la vuelta? Bueno, les voy contando mientras estamos viendo acá la información que llega a nuestra mesa de trabajo. Tiene que ver en lo que es la vuelta sobre los lagos de Covadonga, que van a protagonizar una gran final de una prueba. Ahí donde hay una marca, que es la marca Asturias, Paraíso Natural, se exhibe como patrocinadora oficial en lo que son las 7 jornadas de esta ronda. Una ronda muy particular también, y sin lugar a dudas, con lo que se lleva adelante en Asturias, con el trabajo que habitualmente se lleva en toda la comunidad. Les voy a comentar a todos ustedes medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por todo esto que les estuve contando, hay 2 correos electrónicos. El primero de ellos es asturiano1081 en números @gmail.com. Lo reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Y el otro correo electrónico es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y si no, amigos, hay un teléfono. Si no tomaron nota, hay un teléfono que es el teléfono del Centro Asturiano, WhatsApp, o llamar, que están las 24 horas habilitado. Es el 11 51 58 58 58, facilito, 11 51
58 58 58. Allí pueden estar en contacto y pueden preguntar lo que ustedes deseen. Bueno, creo que podemos compartir un poquito de música, ¿no es cierto? Les voy a contar algo lo que vamos a disfrutar de esta propuesta musical particular, por cierto. Este es un intérprete muy particular, su nombre artístico es Víctor Cimavilla, Víctor Cimavilla, de Cimavilla le dicen en este caso. Es un hombre que tiene obviamente una trayectoria muy importante, nació en La Calzada. Les cuento que La Calzada, aquellos amigos que conocen lo que tiene que ver con Gijón, es uno de los barrios de lo que es el distrito oeste del concejo de Gijón, allí en Asturias, muy particular, por cierto, y este hombre lleva adelante con su guitarra, con su forma de cantar, bueno, lleva acordes muy particulares, y este maestro que le dicen Gijón del Alma, que popularizó Víctor Cimavilla, es muy particular. Así que vamos a disfrutar de la música de Asturias en un título muy particular. Lo tengo acá en la mesa de trabajo y es Ay Asturias. El título Víctor Cimavilla para todos ustedes. Vamos con la música.